a ver el régimen de los escritos. Acá es un tema medio híbrido entre teoría y práctica. La verdad que hay una zona medio gris. La verdad es que en la teoría nosotros lo que hacemos es hacer un paneo, digamos, meramente del marco normativo, y acá en prácticas, además de hacer ese paneo, lo que vamos a hacer es meternos un poco más en lo que son las reglas de tipo formal, y vamos a analizar cómo es la estructura de un escrito, digamos, genérico. Eso por ahí es lo que tiene más de práctico, ver qué es lo que no nos puede faltar en un escrito, cómo debo acompañar si es que tengo que anexar algún documento. Vamos a ver cuáles son los escritos de mero trámite y cuáles no, como para poder identificar si esos son firmados exclusivamente por los profesionales o bien debe estar la firma hológrafa del cliente cuando actúa con patrocinio. Así que este segmento de la clase va un poco por ahí. Yo tengo, a ver, para compartirles una diapositiva, vamos a ver si llego, espérenme un cachitín. Porque la verdad que hay una dispersión normativa muy grande, ya el código nos queda chico, entre comillas. No, ustedes saben que el código es de 1967, ha tenido algún tipo de actualización por leyes que eventualmente lo han modificado, pero nunca una reforma integral que lo ayorne un poco, sobre todo a los tiempos electrónicos. Entonces, ¿qué ha pasado? La Corte ha ido modulando y regulando toda esta materia a través de acordadas, y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Todo el entramado normativo que va a regular la cuestión. A ver si llegamos. Ahí está. Vamos a compartir. Así que bueno, fíjense, nosotros tenemos... ¿Se ve bien, no? Sí. Sí, sí. Tengo que partir de las normas del código. Insisto, normas quizás ya a esta altura un poco viejas. 115, 118, 120 en lo referente a copias y 125. ¿Qué ocurre acá? El 115 es el que habla de los escritos en idioma nacional. El 108 nos da tres pautas. Una es sobre la tinta y el color, que es negra o azul. Y después habla de algunos contenidos mínimos y va a hablar de la firma. Y después de esos, el más importante es el 120, que habla de las copias. Ya vamos a ver las modulaciones en cada caso puntual. Nada más, esto es un comentario introductorio. La acordada 3975, que es la que implementa el expediente electrónico y nos va a decir cuál es el contenido y el formato de los escritos y presentaciones electrónicas. Lo digo así porque ahora, como no salimos de la era del papel, pero todavía no se fue del todo, no es lo mismo un escrito que una presentación. Pero ya vamos a ver por qué les digo esto. Habla de resoluciones y de expedientes. Entonces van a estar las reglas de el formato, qué pasa si es de papel, qué medidas debe guardar el escrito, etc. El tipo de letra, el espaciamiento. Bien. La 4013 del 21 es la de las presentaciones y notificaciones electrónicas. Yo ya les hablé de esta acordada, que se dictó a principio de año, estaba prevista para empezar a regir en junio, después se pateó para agosto y ahora la patearon para noviembre. Más tarde o más temprano va a estar plenamente en vigencia. De hecho, ya sus previsiones se aplican. ¿Por qué les digo esto? Las notificaciones automatizadas ya están vigentes desde el año pasado. La acordada es la 3991, si no me falla la memoria. Además, todas las notificaciones son electrónicas, por virtud de varias resoluciones de la Corte
a consecuencia del COVID. Así que nosotros ya, de hecho, estamos viviendo el régimen de la 4013, aun cuando diga que va a estar vigente en noviembre. Por eso es que yo recién les mostraba, recibo notificaciones automatizadas igual, aunque no esté vigente esta acordada. O mejor dicho, está vigente, pero se va a empezar a implementar en noviembre. Y después, otra que tienen que tener muy en cuenta es la acordada sobre escrito de mero trámite, la 3842, porque esa nos va a marcar cuáles son los escritos que podemos firmar nosotros exclusivamente sin necesidad de la firma del cliente, si es que actúa bajo la figura del patrocinio. Esto lo vamos a pasar medio rápido, porque la verdad que queda, digamos, como anécdota todo lo que tiene que ver con lo que antes era el papel, idioma nacional, ya lo nombramos. El tema de la tinta negra o azul, en realidad hay que hacer una interpretación dinámica de este artículo del código. Podemos tomarlo como que el color de la tipografía que vamos a usar en nuestros escritos electrónicos necesariamente va a ser negra o azul. A nadie se le ocurriría mandar un escrito con letras en rojo. Después la acordada nos dice los tipos de letra que podemos usar, que son Arial, Times New Roman o Courier New. Tamaño 12, notas si es que las hay en 10. Si fueran... me olvidé algo muy trascendente, ¿no? Que es que consagra la regla, la 4013, de que todas las presentaciones son electrónicas y excepcionalmente de papel. 4013, artículos 3 y 18. Las otras hacen referencia a la 3975. Yo se las puse a todas entre paréntesis para que ustedes puedan verlo después exactamente en su referencia normativa sin que tengan problemas. Espaciado de 1,5 entre renglones. Si eventualmente hay escrito de papel, debe guardar el tamaño A4, márgenes simétricos. Eso es para que, si hay que imprimirlo, del otro lado tenga las mismas medidas, por eso se llama reflejado. 5 centímetros arriba, 2 abajo, 5 a la izquierda, 1,5 a la derecha. Tanto margen al costado, eso es porque antes los expedientes se cosían, o sea, literalmente se cosían, con una agujeta e hilo de algodón, y ese espacio era para que pasen, digamos, las agujas y a través de ellos los broches pasantes o los hilos. Entonces, necesariamente había que dejar un espacio porque si no se cose el cuerpo del escrito. Yo sé que todo esto les suena como si les hablara del siglo XVI, pero bueno, hasta hace apenas un año y medio era así. Increíble, pero bueno. El Poder Judicial, ustedes ya saben cómo cuesta, digamos, introducir los cambios. Es más, yo les digo que si no nos empujaba esto a la pandemia, todavía estábamos cosiendo con agujeta e hilo. Pero bueno, sigamos adelante. Todo este entramado normativo, fíjense toda la referencia que hay entre paréntesis, nos va a llevar a ver cuáles son los contenidos mínimos que debe tener todo escrito. O sea, acá estamos hablando ya de datos relevantes que van a estar presentes en todos los escritos. Fíjense, 118 inciso 2, encabezamiento con expresión del objeto. O sea, que vengo por medio de, en tabla de demanda, solicito se libre cédula, solicito apertura a prueba. O sea, el título está siempre fijado arriba y se expresa el objeto o el propósito de la presentación. Obviamente siempre tiene que estar el nombre del que lo presenta. 118 inciso 2. Después, tanto este inciso como el artículo 40, como la acordada 3975, nos pide que estén los domicilios. Ya vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos, ¿no? Pero en principio digamos que va domicilio real, si es el primer escrito, y siempre el procesal físico y electrónico. Los datos del profesional siempre están, 3975, artículo 1. La carátula con su identificación precisa, esto incluye el número de causa, porque puede ser que haya varios expedientes entre las mismas partes. Esto en familia, por ejemplo, es bastante común, incluso hasta por la misma materia, qué sé yo, fulano de tal contra mengano sobre alimentos, capaz que hay 3, porque uno es
el principal, otro es el incidente de modificación, otro el incidente de cese, otro es el de reducción. Entonces, si vos pedís fulano contra mengano sobre alimento, aparecen 4. Bueno, no. La identificación precisa incluye el número de causa. Y obviamente todo escrito debe estar firmado. Ahí las referencias normativas son más amplias porque incluyen las del Código Civil. Yo acá no me voy a detener porque esto es más de la teoría. Ustedes ya saben lo que es una firma, ya saben lo que quiere decir, saben dónde está, saben los tipos de firma que hay, así que eso no lo vamos a explicar. Todo escrito va firmado porque si no sería inexistente. Bien, ¿quién firma los escritos? Esto un poco ya lo vimos también en la teoría, pero vamos a hacer un repaso porque tiene muchas consecuencias de tipo práctico, ¿no? Esto lo sacamos del 118, inciso 3, y del 56, que es el que habla de el patrocinio y la representación. Entonces, si hay apoderamiento, siempre se presentan de manera electrónica y lo firma exclusivamente el abogado o la abogada que está actuando en el juicio. Si hay patrocinio y se trata de escritos de mero trámite, ya vamos a ver lo que son, insisto, lo dejo para el final. También los presenta y firma electrónicamente el profesional. Esto, digamos, no es a elección. O sea, el acuerdo 4013 es imperativo cuando habla. No dice, podrán presentarlo y si no les gusta, mandar un escrito de papel. No, 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 no. Dice terminantemente que los escritos se presentan y se firman electrónicamente cuando no son de mero trámite o cuando el profesional es apoderado. O sea, el papel no va más. La acordada 4013 incluso prohíbe agarrar escrito de papel, salvo que sea por una urgencia justificada o bien hay un pedido expreso por alguno de los sujetos procesales que tenga algún tipo de discapacidad visual. Si no, el escrito directamente no debiera ser presentado. Obviamente que la acordada, la 4013, va a decir que, bueno, si hay algún tipo de urgencia justificada, es algo que va a valorar el tribunal. Pero digamos que en principio no habría motivos para mandar un escrito de papel. Ustedes se preguntarán qué quiere decir ABAN con urgencia. ¿Qué es urgencia? Bueno, la acordada la verdad es que no lo dice, pero podría ser alguna urgencia de tipo tecnológica, ¿no? Imagínense que tienen que contestar un traslado con vencimiento, no hay internet, no hay luz, no sé, explotó la computadora. Yo creo que este tipo de circunstancias ameritarían eventualmente presentar un escrito de papel. Pero salvo que ocurra algo así, todo debe ser firmado y presentado electrónicamente. Ahora, ¿qué ocurre si la parte no es, digamos, no hay poder, o sea que el profesional actúa bajo la figura del patrocinio, y el escrito no fuera de mero trámite? Y acá cobra sentido algo que les decía hace un rato, no es lo mismo escrito que presentación. ¿Por qué? Porque acá la acordada dice que el escrito debe hacerse de papel, la parte lo va a firmar hológrafamente, o sea, de puño y letra, en presencia del profesional, y luego el abogado o abogada va a generar una copia digitalizada y la va a adjuntar a una presentación firmada electrónicamente. O sea, hablando en criollo, el escrito de papel existe, se hace, se firma, pero no se acompaña al juzgado. Lo que hace el abogado o la abogada es escanearlo y después generar una presentación electrónica donde se pone lo mismo y a la vez se adjunta el PDF del escrito escaneado. O sea, ¿me entendieron hasta acá, no? Uno hace el escrito, digamos, real, con existencia de papel, soporte papel, el cliente lo firma y después eso se escanea y se adjunta a una presentación electrónica. La presentación electrónica replica lo que uno escaneó, no es que uno hace una presentación que dice vengo por medio de la presente a acompañar copia digital del escrito. Eso era bajo el régimen de la acordada 3886.
Por eso ustedes, el primer escrito que les mostré en esa reivindicación, vieron que decía copia digitalizada, acordada 38, 80 y pico, bueno. Ahí sí uno ponía, vengo por medio de la presente a acompañar copia digitalizada. ¿Por qué? Porque eso se llevaba al juzgado de papel y después uno subía la copia digital. Ahora eso no se hace más. El escrito es el digital. Entonces, volvemos a lo mismo. La presentación electrónica replica lo que vos le hiciste firmar al cliente. O sea, copias y pegás del Word al editor de texto. Y como adjunto va el escrito escaneado donde se pueda ver la firma del cliente. La acordada no lo dice tan tajantemente a esto, porque no se entiende bien qué quiere decir copia digitalizada, pero hay fallos de Corte Suprema, de Suprema Corte, perdón, que han declarado desiertos recursos por no acompañarse la copia escaneada del escrito original de queja. Entonces, interpretando a la propia Corte, uno puede decir que en realidad lo que este órgano pretende es que uno acompañe el escaneo del escrito original. Hasta acá se entendió, yo sé que es medio complicado, pero la verdad que después la dinámica no es tan difícil, porque uno tiene dos opciones. Si el cliente interviene con patrocinio por su propio derecho, hay que hacerle firmar solo los escritos de la acordada que habla de cuáles son de mero trámite y cuáles no. Y todos los demás uno los presenta y los firma directamente sin necesidad de que el cliente o la clienta intervenga. Insisto en que ahora vamos a ver cuáles son los de mero trámite y cuáles no lo son. Esta es la famosa acordada 3842. Porque ¿qué pasaba antes de esta acordada? Fíjense cómo la Corte va preparando el terreno para todo esto desde hace varios años. ¿Por qué les digo esto? Porque si la Corte no precisa cuáles son de mero trámite, y de la mano con esto no dispone que todo lo de mero trámite lo firma exclusivamente el profesional, prácticamente no podría haber expediente electrónico que digamos, se pueda manejar fluidamente, porque siempre habría que estar haciéndolo firmar al cliente. Entonces, en 2017 aclara cuándo se va a considerar un escrito de mero trámite y cuándo no. Si se van todavía más atrás, ustedes van a encontrar que la ley 5.177, artículo 56, inciso C, ya decía que abogados y abogadas pueden presentar con su sola firma escrito de mero trámite. Esto lo vimos cuando hablamos de las atribuciones de abogados y abogadas. Bueno, unos cuantos años después sale esta acordada, porque ¿qué pasaba? En los juzgados, cada maestrito con su librito. Entonces, mero trámite. ¿Y qué es de mero trámite? Bueno, tenés que ver cuál es el criterio del juzgado. A algunos le va a parecer que el libramiento de cédula es de mero trámite, a otros que no. Bueno, la Corte dijo, ¿saben qué, chiques? Vamos a terminar con esto. Entonces saca la acordada 3842 y va a explicar cuál es el órgano supremo considera de mero trámite y cuáles no. Entonces dice que por regla, todos aquellos actos que sirvan para activar el proceso, en los que no se controviertan o reconozcan derechos, van a ser de mero trámite. Y después, como para que no quede ninguna duda, va a decir, se van a considerar todos los escritos de mero trámite, menos, y ahí empieza, la demanda, la ampliación de demanda, reconvención, contestación de demanda, ampliación o reconvención, primera presentación en juicio, oposición y articulación de excepciones, planteo de contestación de incidentes, en general todas peticiones que requieran sustanciación, desistimiento, transacción, allanamiento, interposición y fundamentación de recursos y sus contestaciones, solicitud de medidas cautelares. Todo lo demás, chicos y chicas, es de mero trámite. Y esta es la manera en cómo encontró la Corte para que el sistema funcione fluido, ¿no? Porque si no, uno tiene que estar siempre citando al cliente para que le venga a firmar. Bueno, no. Uno la verdad que el 99,9% de los escritos se presentan
se elaboran y se presentan de manera completamente electrónica. Se presentan y firman de manera electrónica. Se estarán preguntando qué ocurre con la incorporación de documentos. Bueno, tanto los escritos firmados hológrafamente en calidad de original, como los documentos acompañados a presentaciones, se escanean, se envían electrónicamente y el abogado o la abogada los conservan como depositarios de la documental original. Con esto ha habido muchas críticas, fundamentalmente de la Corporación Abogadil, de la mano del Colproba, que ha dicho algo así como que esto es una despapelización del tribunal con una correlativa papelización de los estudios. Yo no creo que esto sea tan así, les voy a decir mi humilde opinión. Entiendo que tanto el escrito original firmado hológrafamente como los documentos son del cliente, de tal suerte que no podría haber obstáculo jurídico para que el cliente se lo quede. Digo lo mismo de otra manera. Los papeles son propiedad exclusiva de la parte. Entonces, una acordada nunca podría prohibir que su dueño se quede con las cosas que le pertenecen, que de hecho no lo hace. O sea, en ningún lado la acordada dice que se prohíbe que el cliente tenga los originales. Entonces, digamos, esto es una presunción. Fíjense que dice, tal incorporación implica declaración jurada del abogado A acerca de su correspondencia con los originales y a su vez la asunción de las obligaciones propias del depositario. Pero en ningún lugar dice que uno no le pueda dejar la documentación al cliente. Porque en definitiva es el dueño. Entonces, nosotros en el estudio lo que hacemos, yo no conservo los papeles. Nada más los escaneo y me quedo las versiones PDF iguales a las que yo ya subí al sistema de presentaciones electrónicas. Pero suelo aclarar que los originales están en poder de la parte, para yo librarme, digamos, de esta parte, que es el de ser depositario de la documental original. Entonces el sistema vuelve a funcionar de manera armónica. No hay una papelización de los estudios. Si un cliente me trae una escritura, yo la escaneo, se la devuelvo, obviamente conservo un PDF igual al que le mandé al juzgado, y la escritura se la queda a la gente. Ojo, yo después lo aclaro en el escrito de presentación. ¿Por qué? Porque si no hago esto me van a tener por depositario, porque digamos es lo que ocurre por defecto, por decirlo de algún modo. Entonces, si el juez me pide la escritura y yo no la tengo, ¿qué le voy a decir? ¿Me la comió el perro? ¿O le voy a explicar que la tiene el cliente y lo vayan a buscar a él? No, porque me va a decir, ¿y por qué no lo aclaró? Bueno, nosotros lo aclaramos. Entonces, si algún día hay que exhibir la original, se la pedimos al cliente, o bien le decimos al cliente que la vaya a mostrar al juzgado. Entonces ahí, digamos, se sanean los problemas de papelización en los estudios. Que a veces parece una pavada, pero los estudios, digamos, del viejo paradigma están llenos de papeles, hasta el techo. Incluso algunos depósitos, algunos estudios contratan depósitos, es una locura. Yo leí ya antes del expediente electrónico, ya le devolvíamos todo a la gente, no tenía sentido conservarlas acá. Y las causas viejas las desarchivábamos y se las dábamos, digamos, con una carpeta a la parte, toma, llévatelo o lo tiro. Porque es de ellos, no es de que uno se vuelve malo y dice, no, no voy a guardar nada. O sea, los documentos son de la gente, no son de los abogados. Sigamos adelante. La acordada 4013 habla de la aplicación de las reglas de buenas prácticas en la creación de archivos PDF. Bien, sacó una resolución de presidencia el año pasado que dice cómo se hacen. No voy a comentar esta resolución porque es demasiado, no digo engorroso, pero por ahí es medio aburrido comentarla ahora, pero a grandes rasgos habla de que la creación de PDF debe respetar ciertos parámetros, ¿no? Como que si el documento es en color, el escaneo sea color. Habla de la resolución de la imagen, porque ¿qué pasa? A veces
para ganar espacio, algunos abogados o abogadas le bajan la calidad, de tal suerte que después el documento no se ve. Habla también de la compaginación, o sea, pide que todos los documentos traten de estar en un solo PDF. Obviamente dice que deben respetar la misma orientación del documento original. La Corte sacó esta resolución, chicos, porque ustedes no saben el desastre que era el tema este de la creación de PDF. Había abogados que te mandaban un PDF por cada página que escribí, que escaneaban. Mezclados, en cualquier sentido, o sea, uno para arriba, otro para abajo, con una definición en la que muchas veces no se ve. Si era de color, lo mandaban en blanco y negro igual. O sea, son todas pautas que pueden parecer lógicas o bien obvias, pero la verdad que si uno lo plasma en una norma, la gente no lo respeta. Entonces, por eso habla de la aplicación de las reglas de buenas prácticas. Bueno, se estarán preguntando también qué ocurre con las copias, ¿no? Porque después de tanto hablar de escrito y electrónica y no sé qué, ¿qué hacemos con las copias del 120? Porque si analizamos el artículo 120 parece algo bastante tajante. Nos pide agregación de acompañamiento de copias en todos los casos que haya que dar traslado bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. Entonces uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Que hago todo esto que marca la acordada y después me voy igual hasta el juzgado a llevar una copia por las dudas? Bueno, no. Esto lo resuelve la acordada 43 en el artículo 7. Fíjense que va a decir que cada vez que se requiera el acompañamiento de copias, esa carga se va a tener por cumplida con la agregación del documento en formato digital o su copia digitalizada, o sea, escaneada. Y va todavía más allá, que dice cuando se trate de piezas sobrantes en el expediente, bastará con individualizarla, porque esta también era otra cosa que se planteaba antes. Si yo estoy citando, tengo que dar copia de tengo que dar traslado de una sentencia, ¿qué hago? Descargo la sentencia en PDF y se la anexo a una cédula. Bueno, no, acá dice que cuando se trate de piezas obrantes va a bastar con individualizarlas e indicar su disponibilidad en la MEP, básicamente. Fíjense, es todo muy lógico, lo que pasa que no, ese cambio de paradigma requiere también en principio de mucha normativización, lo cual yo sé que a veces para ustedes es engorroso estudiar. Pero la verdad que si no lo pones en una norma, la gente está desorientada y con justa razón, porque son todos sistemas muy nuevos. El cargo del 125, ¿qué hacemos? ¿Va con cargo? ¿Va sin cargo? Bueno, la 43, artículo 8, dice que las presentaciones se van a tener por efectuadas a la fecha y hora que registre el sistema informático. ¿Qué pasa si la mandás en un momento inhábil? Bueno, se va a tener por presentada en el primer momento hábil siguiente. O sea, si imaginemos que yo mando una presentación ahora, se me va a tener por presentada a las 8 de la mañana del lunes. Y toda presentación va a generar automáticamente un comprobante. A ver, es como les mostraba hoy en el portal de presentaciones. No es que me genera un comprobante que yo me lo imprimo. No, digamos, te aparece el cambio de estado de la presentación. Fíjense que en la que mostré hoy decía pendiente, y decía la hora y el minuto exacto en que la mandé. Esa es la constancia. Que si yo le doy clic y soy muy desconfiado, la puedo descargar en PDF y hasta la puedo imprimir. Pero digamos que la idea del sistema es que la constancia quede ahí, en el portal de presentaciones electrónicas. A eso se refiere con la constancia. Hasta acá estamos, chicos y chicas, ¿se entendió más o menos? ¿Vamos? ¿Seguimos para adelante? Sí, genial. Bueno. Lo último, ya no los torturo más. Comentemos un poco cómo es la estructura de todo escrito. Obviamente que después esto toma la fisonomía propia de cada presentación que en el caso concreto estemos buscando hacer. Yo acá nada más pretendo proponerles un esqueleto básico para que ustedes el día de mañana no tengan problemas en idear sus propios escritos. A veces el problema que a uno se le presenta al comienzo que no sabe cómo redactar las cosas y siempre está en búsqueda del famoso modelo. En realidad no es tan necesario. Yo sé que muchas veces uno se refugia en el modelo porque le da cierta seguridad de que alguien más ya lo hizo así.
Pero la verdad es que respetando ciertos parámetros, cierta estructura, y partiendo, digamos, de algunos postulados que además están en las normas, no van a tener problemas ideando y creando sus propios escritos. Fíjense que Carlo Carli, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero más allá de que lo decía hablando de la demanda civil, decía que todo escrito siempre dice quién, qué y por qué. Entonces, siguiendo ese esquema lógico no van a tener nunca problemas, porque está claro que el que de algún modo habla a través del escrito se presenta y dice quién es, estipula también algún tipo de pretensión, ya sea contra la otra parte o requiriéndolo del tribunal, y usualmente también se dan fundamentos, ya sea de hecho o de derecho. Entonces, ese esquema de Carlo Carli nunca les va a fallar. Sin perjuicio de eso, tomamos el esquema que propone nuestro amigo el querido doctor Falcón, que dice que siempre va a tener, digamos, mención de la parte a la que se dirige, o mejor dicho, a la parte no, a quién se dirige el escrito, que es siempre un órgano. Obviamente, como ya dijimos, ¿no? En la parte superior, título con expresión del objeto, 118 inciso 2. Siempre a quién se dirige. Ahora vamos a ver algún escritito que sea sencillo. El encabezado va a explicar quién habla y en qué carácter, ¿no? Que vengo por medio de la presente en mi carácter de, no sé, apoderado de la compañía tal. Los domicilios, la carátula y los otros datos que pide la acordada 3975. Nunca va a faltar un objeto, que es donde sucintamente se explica qué es lo que se busca con el escrito. Los antecedentes fácticos que le dan sustento. Acá, si esto fuera una demanda, yo acá diría que estos serían los hechos. Pero esto es la estructura de un escrito genérico, o sea, hablamos más de antecedentes fácticos, ¿no? Yo acá imaginemos por un momento que vengo a pedir libramiento de una cédula bajo responsabilidad de parte, ¿no? Entonces yo acá diría, solicito libramiento de cédula. Señor juez, encabezado, Guillermito Abán, en mi carácter de patrocinante de fulano, domicilio procesal físico y electrónico en tal lado, en autos tal, y los demás datos de la acordada. Objeto, que vengo por medio de la presente a solicitar libramiento de nueva cédula. Ello considerando el informe del oficial notificador que antecede, en el cual manifiesta que ante reiterados llamados no salió nadie. Derecho en el que me fundo, la acordada 3397, no me acuerdo del artículo, pero el que habla de las cédulas bajo responsabilidad de parte. Si hubiera eventualmente alguna documental la acompañaría, pero en este caso no sería necesario. Petitorio, quizás en ese escrito, que es muy sencillo, se agote con el objeto y nada más. El cierre habitualmente es el famoso prover de conformidad, que será justicia, y la firma. En este caso, solo la del profesional, ¿no? Que vendría de la acordada 4013, artículo 1 y 5. O sea, este esquema puede servir para una demanda, para un recurso, para contestar un traslado, para pedir libramiento de cédula, libramiento de oficio, absolutamente para lo que se les ocurra, chicos. Es un esquema totalmente básico. A tal punto que ya para cerrar vamos a hacer de manera muy random, vamos a buscar ejercicios, vamos a buscar escritos en mi portal de presentaciones electrónicas, a ver si más o menos se ajusta a estos parámetros. A ver. Esperen que ingreso, ¿no? Vamos a ir compartiendo la pantalla. Bien, a ver, vamos a retroceder en el tiempo una semana.
hasta hoy. Bien, a ver qué hemos estado mandando esta semana. Una cédula. Bien, fíjense esta, miren, más de mero trámite que esta no va a haber. Gaitán Gloria, un sucesorio en Mar del Plata. Se terminaron, digamos, de evacuar los traslados. Pedimos que ustedes saben que el sucesorio, antes de la declaratoria de herederos, los autos se van a envistar a la agente fiscal. Entonces tenemos encabezamiento con expresión del objeto, 118, inciso 2. ¿A quién va dirigido? Nombre del presentante y en qué carácter. Bueno, yo acá no lo puse, pero yo soy apoderado de una de las peticionarias. Bueno, todos los datos que pide la acordada. Los domicilios del artículo 40 del Código Procesal Físico en Belgrano 4575 Mar del Plata y electrónico en mi casilla. Identificación de los autos con carátula y número de expediente. Objeto, o sea, el propósito del escrito. Conforme a lo dispuesto por el despacho del 13 de agosto, atento a lo informado por el oficial notificador. Esto quiere decir que el notificador efectivamente notificó a las partes del traslado de la presentación de mi clienta. O sea, están debidamente notificados. Y como no contestaron nada, solicitamos se tenga por vencido el plazo y se remitan los autos en vista del agente fiscal. O sea, el objeto en este caso agota el escrito, ¿no? Es tan simple que no haría falta acá consignar un petitorio. Pero fíjense que yo de algún modo acá estoy invocando un antecedente fáctico, que sería esto: atento al informado por el oficial notificador. No estoy dando expresamente argumentos con fundamento en normas, pero digamos que esta solicitud está apoyada en normas. Fíjense que yo digo, solicito se tenga por vencido el plazo para contestar. ¿Esto de dónde sale? De una norma, 5 días, plazo genérico. Y se remitan los autos en vista del agente fiscal, que tiene apoyo en otra norma, que es la que dice que antes de emitir declaratoria de herederos, se va a tener en cuenta el dictamen emitido por el agente fiscal. El cierre, proveer de conformidad, que será justicia, y la firma de esto, que es electrónica, está acá, ¿ven? Es esto. Guillermito An, certificado correcto, y si yo hago clic acá, no sé si ustedes lo ven, pero se descargó el certificado, por si alguien lo quiere chequear. Así que bueno, con este creo que está bien, los quiero aturdir ya a casi las 7 de la tarde viendo más escritos. Nada más era para ver cómo esta estructura básica se aplica absolutamente a cualquier cosa. Ya después lo vamos a ir analizando con otros escritos un poco más complejos. ¿Quieren hacer alguna pregunta o consulta, chicas? ¿Estamos? Bueno. Repasamos la tarea para el hogar. Háganse un perfil de la MEP, por favor, y vayan pensando en la formación de 2 equipos de 5 personas para trabajar el seguimiento de causas y para empezar a pensar en el simulacro de audiencia de vista de causa que vamos a hacer a fin de año. Ambas, tanto la evaluación del seguimiento de causa como el simulacro, lo vamos a hacer en diciembre. Y piensen si al final lo quieren rendir el 10 o el 17 de diciembre. En cualquier caso, las 2 evaluaciones van a ser en diciembre, porque si rinden el 10, el 3 vamos a hacer el simulacro. Y si rinden el 17, lo hacemos el 10. Así que de cualquier modo van a rendir tanto el simulacro como el análisis de las causas en el mes de diciembre. Así que bueno, con esas tareas para el hogar nos vamos a despedir. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, y bueno, nos vemos el viernes que viene. Dudas y consultas por el chat. Gracias, Guille. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao.